Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar entonces a avanzar la unidad número 3. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Ya. Eh, He preparado una diapositiva, ¿no? A la manera de cómo va a avanzar el tema número 3, la unidad número 3, llamada termología. Vamos a ver algo sobre temperatura, termómetro, escala de temperatura, dilatación y calor. Vamos a hablar un poco sobre estos conceptos y cómo la calor influye en los cuerpos. Ya. Para empezar, hablemos un poco sobre qué es la temperatura. La temperatura es una unidad no física que mide el estado de agitación de las partículas de un cuerpo. Entonces, la temperatura hacemos referencia, ¿no?, a una unidad física, ¿no?, que ya hemos visto que es una unidad, ¿no?, de medición anteriormente. Y esta unidad, temperatura, hace referencia a la medición, ¿no?, del calor de un cuerpo. Pero entrando un poco más a detalle, en sí medimos la agitación de las partículas de un cuerpo. Para ser un poco aún más detallista, sería la agitación de los átomos que pertenecen a un cuerpo. Entonces, estos átomos están en constante movimiento entre ellos, lo cual genera una elevación de temperatura, ¿no?, genera calor. Entonces, no podemos quedar con el concepto final de la temperatura es una unidad física que mide el estado de agitación de las partículas de un cuerpo. Termómetro. El termómetro es un instrumento que sirve para determinar la temperatura de un cuerpo. Es como una regla, es un instrumento. El termómetro más común es el de mercurio. Consta de un tubo de vidrio graduado, que tienen ahí su escala, donde indicaría, digamos, ¿no?, el nivel o la unidad de temperatura que tiene ese cuerpo. Escala de temperatura, ¿no?, o magnitudes o unidades en las cuales nosotros podemos medir una temperatura. Las escalas son las más usadas, son Celsius y Kelvin en el sistema métrico, y también Fahrenheit y Rankine en el sistema inglés, como tenemos aquí. Hemos visto en la unidad anterior que tenemos varios sistemas: sistema internacional, el sistema métrico, el sistema inglés, ¿no? Entonces podemos decir que en el sistema métrico están los grados Celsius y los grados Kelvin. Y en el sistema inglés estarían los grados Fahrenheit y los grados Rankine. Los más usados son Celsius, Kelvin y Fahrenheit, donde ustedes pueden ver en diferentes lugares. Hablando un poco sobre los grados Celsius, o también llamados grados centígrados, esta escala se caracteriza por estar dividida en 100 partes. Estas partes son desde el punto de fusión, donde un cuerpo o un líquido, mejor dicho, se solidifica, en este caso el agua, y un punto de ebullición instantánea, ¿no?, de un líquido. Esto se basa de 0 a 100 grados, ¿no?, dividido en 100 partes, de 1 grado cada parte. 0 grado, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5 grados, y así sucesivamente hasta 100 grados centígrados. Son puntos de referencia, ¿no? Claramente sabemos que alguna vez en La Paz hemos escuchado, o en Potosí, que está menos 5 grados o 5 grados bajo cero, ¿no? No quiere decir que Celsius solo mide 0 a 100, sino que es una referencia de cómo es que se ha segmentado el grado
Celsius, en este caso. La escala Kelvin, o también llamada escala absoluta, con una abreviación de K. Esta escala, ¿no?, está dividida igual en 100 partes, al igual que el grado centígrado, y solo por experimento y consideraciones teóricas llegaron a determinar que la temperatura más baja, o la de solidificación, es la de 273 grados Kelvin, y que el punto de fusión, ¿no?, o ebullición, perdón, es de 373 grados Kelvin, el de ebullición. ¿Ya? El de solidificación o de fusión es el de 273 grados Kelvin, y el de ebullición llegaría a ser el de 373 grados Kelvin. Nuevamente está dividido en 100 partes. Quiere decir que tenemos 273 grados Kelvin, 274, 275, 276 y así sucesivamente, entre el punto de fusión y el punto de ebullición. La escala Fahrenheit está dividida en 180 partes, ¿no? Es un poco más minucioso. Está dividido en más partes, desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición, teniendo como primer punto o el punto inicial de fusión al 32 grados Fahrenheit y como punto de ebullición 212 grados Fahrenheit. Entonces, el rango entre fusión y ebullición es más minuciosa porque lo divide en 180 partes. En 180 partes. La escala Rankine, o Rankine, está igual dividida en 180 partes. El punto de fusión es 492 grados y el punto de ebullición es 672 grados. ¿Ya? Entonces, mientras más partes tenga, en este punto quiere decir que es un poco más exacto, digamos, tiene más rango de número para dar mayor precisión en el valor, ¿no?, en esta cuestión. ¿Alguna duda en este punto de acá sobre las escalas? Ya. Entonces luego tenemos estas relaciones o también conversiones, ¿no?, de un grado a otro, que es muy importante que lo tengan anotado. Ya es muy importante porque para hacer los ejercicios luego lo vamos a asumir. Ustedes tienen que ir haciendo su tabla de la fórmula que van anotando de acuerdo a las unidades que vamos a avanzar. Entonces, cuando queremos convertir un equivalente de grados centígrados a grados Kelvin, decimos la siguiente afirmación. Grado centígrado es igual a grados Kelvin menos 173. Si queremos hacer la inversa, decimos que los grados Kelvin son igual a los grados centígrados más 273. Y esto es porque, si se dan cuenta, el grado centígrado comienza con 0 como punto de fusión y 100, ¿no?, punto de ebullición. Sin embargo, el Kelvin comienza con 273, ¿no? Entonces, de ahí es donde sale que si yo quiero convertir un grado Celsius a Kelvin, simplemente debo de sumarle 273 grados. Y si es la viceversa, que yo tengo un grado Kelvin, debo restarle 273 para que me dé un equivalente a grados centígrados. Ahí está. Ahora, de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no?, que ya es un poco diferente esta conversión. Decimos, ¿no?, que si yo quiero convertir de un Fahrenheit a centígrado,
al grado Fahrenheit debo de restarle primeramente 32. Y luego a ese resultado multiplicarlo por 5 sobre 9. Por 5 sobre 9. Y esto va en relación, ¿no?, a que el grado Fahrenheit comienza con 32, cambio centígrado con 0. Esa es la razón por la cual al Fahrenheit le restamos 32. Parte de eso lo multiplicamos por 5 sobre 9. Este 5 sobre 9 es la referencia de que Fahrenheit tiene 180 divisiones sobre 100, pero al revés. De que el grado centígrado tiene 100 divisiones versus 180 divisiones que tiene el grado Fahrenheit. De esa manera, simplificando los ceros, la mitad 5 y la mitad 9, nos quedamos con 5 sobre 9. ¿No? Esta equivalencia. ¿Ya? Tenemos esta manera. Y viceversa, si yo quiero convertir un grado centígrado a un grado Fahrenheit, sería lo siguiente. Al grado centígrado lo multiplicamos por 9, lo dividimos entre 5, que a eso le sumamos 32. De esa manera tenemos el grado Fahrenheit, realizando esta conversión. Luego, de grados centígrados a grados Rankine o grados R, ¿no?, tenemos similar conversión. Grado centígrado va a ser igual a grado R menos 492, y eso multiplicado por 5 sobre 9. Grado Rankine es igual a 9 multiplicado por grados centígrados dividido entre 5. Y a todo eso lo sumamos 492. De esa manera. Entonces, estas son las fórmulas que ustedes necesitan anotar. De todos modos, les voy a pasar la diapositiva para que lo tengan en cuenta. Y lo pueden ver. ¿Dónde está? Ya. Termómetro clínico, la siguiente. Termómetro clínico. Es un termómetro que el médico usa y está graduado en décimas de grado y registra entre 35 y 42 grados, ¿no? La temperatura de un cuerpo humano sano está alrededor de 3,5 grados centígrados, con una variación de no más de entre 0,5 grados centígrados. En los casos que son de fiebre, quiere decir que las temperaturas están 38 y 40 grados centígrados. En caso de ser necesario, ya debe ser intervenido por un agente médico. Entonces, es un termómetro especial que se basa en grados centígrados, pero tiene un rango entre 35 y 42 para mejorar la precisión. La precisión. Esta es teoría. Lo que entra en el examen es estas conversiones de grados que ustedes deben hacer de un grado a otro, las conversiones. Que solo reemplazar estas fórmulas. Muy bien, dilatación. Esta sí es una unidad donde conceptualmente entra en el examen y también unos cuantos ejercicios sobre ella entran en el examen. Así que prestemos un poco más atención en esta unidad. Se le llama dilatación térmica, ¿no?, al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica
que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Por otro lado, la contracción térmica es la disminución de las dimensiones térmicas por la disminución de la temperatura. Y podemos ver el dibujo anexo a esta diapositiva. Podemos ver la siguiente ilustración, donde vemos que un cuerpo redondo entró bajo una varilla, ¿no?, sin ningún problema, pero luego de calentar ese cuerpo, esa esfera, ¿no?, ese cuerpo esférico, de recibir una inmensidad de calor, esta se comienza, ¿no?, a, a crecer, a hinchar, si queremos decirlo así, el cual después ya no vuelve a entrar, ya no puede volver a entrar a la circunferencia, ¿no? Esto sucede y es gracias al aumento de calor, ¿no? Y a este fenómeno que vemos se llama dilatación y es lo que a continuación vamos a estudiar. Un ejemplo, a ver. Eh, ¿Alguna vez ustedes han hecho una fogata, ya que hemos pasado en San Juan, o han hecho o encendido un carbón encima de un piso de cemento o ladrillo de cementos? Ustedes le encienden algún, le aplican calor o fuego a un ladrillo de cemento, van a ver que aguanta hasta cierto tiempo y luego explota, ¿no? Y si lo hacen lo mismo con un ladrillo de greda, de barro, ¿no?, va a aguantar más, incluso puede llegar a no explotar el ladrillo. Y eso se define que el cemento tiene un menor grado de dilatación y el ladrillo tiene un mayor grado de dilatación. Mientras menor grado de dilatación tenga un cuerpo, si uno le aplica mayor calor a lo que él soporta, entonces el cuerpo explota. Y explota por exceso de energía, porque la calor es energía. Entonces, dentro de la dilatación vamos a ver dilatación sobre cuerpos sólidos y tenemos en las tres dimensiones que manejamos. Podemos decir lo siguiente. La dilatación de cuerpo sólido es cuando la dimensión de un cuerpo aumenta. Este fenómeno ocurre cuando aumentamos su temperatura y cuando enfriamos los cuerpos se contraen, se hacen más chicos. Para entender mejor estos fenómenos de dilatación se hace una diferencia en tres tipos de dilataciones. Tenemos la dilatación lineal, que vamos a ver sobre alambres, dilatación de área, que vamos a ver sobre un cuerpo cuadrado, y dilatación de volumen, que lo vamos a ver sobre un cuerpo, sobre un cubo, ¿no? Como pueden ver las ilustraciones. Tenemos lineales, que vamos a ver con alambres, de áreas, como plancha de metales, o de volumen, que vamos a ver con cuerpos cúbicos, que almacenan quizás alguna sustancia líquida. Dilatación lineal. Si calculamos una barra alargada
¿no? La dilatación de este cuerpo se notará en su longitud, que será proporcionada a la variación de la temperatura. Vemos una ilustración. Este alambre, llamémosle cobre, inició con una longitud y una temperatura neutra. Al aplicarle más temperatura o más calor, su segunda medición de longitud es mayor, como se ve en la ilustración. Eso quiere decir que el cuerpo ha crecido, ¿no? Un delta de longitud. Y delta de longitud es este símbolo. El símbolo delta, para aclararlo, siempre lo usamos para hacer referencia a una diferencia, ¿no? Una diferencia. Y siempre lo graficamos de la siguiente manera. Asumiendo que estas líneas son rectas, vamos a ocupar una regla. Es un cuerpo, ¿no? En este caso, esta línea acá. Lo llegamos a medir hasta acá. Asumiendo que esta línea no adicional ha crecido un poco más, ya sea esta una unidad, llamémosle de kilogramos, de tiempo o cualquier otra unidad. Esta diferencia de acá le llamamos delta, con este símbolo. Esta es la longitud inicial y esta es la longitud final, ¿no? Con F. O también le podemos llamar longitud sub 0 y longitud sub 1, ¿no? Que es una longitud del mismo cuerpo que ha pasado algo. Entonces, esa diferencia de crecimiento o decrecimiento cuando se achica, eso le llamamos delta, diferencia. Entonces, delta siempre significa diferencia. Siempre que ustedes vean delta, ¿no? Va a hacer referencia a que es la diferencia de algo, de dos mediciones, ¿no? Es la diferencia. Acá y en cualquier otro ejercicio matemático, delta llegaría a ser la diferencia del mismo cuerpo o del mismo tiempo, ¿no? La misma medición, pero han dado resultados diferentes. Una delta de tiempo, una delta de calor, una delta de temperatura, una delta de metro, una delta de longitud, de volumen. Entonces hace referencia a eso, a la diferencia. Ya. Entonces tenemos la siguiente fórmula para saber la longitud final de un cuerpo lineal, de un alambre, basado en la diferencia de temperatura. Ya. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Que la longitud final de un cuerpo, de un lineal, ¿no? De longitud, es igual a la longitud inicial, o I, multiplicada, entre paréntesis, 1, ¿no? Más alfa multiplicado por delta t, ¿no? Multiplicado por delta t. De esa manera. 1 más alfa multiplicado por delta t. Veamos qué es eso. LF, longitud final. LI, longitud inicial. Alfa, coeficiente de dilatación. Y cada cuerpo tiene una diferente coeficiente, tiene un valor diferente de dilatación, ¿no? Y delta T debería ser la variación de temperatura, la diferencia entre una y otra temperatura.
Entonces es muy importante que se anoten esta fórmula de acá. Y estos términos simplemente para que ustedes se lo memoricen qué significa cada uno de estos símbolos. Si no vamos a la dilatación superficial, ¿no? No vamos a cuerpos que son superficies, son áreas, como una plancha de metal. Y tenemos misma fórmula, solo con letras diferentes, ¿no? Tenemos el área final, porque ahora hablamos sobre área, porque estamos hablando sobre una superficie, ¿no? Sobre una superficie estamos hablando, que va a ser igual al área inicial cuando inició con la primera temperatura, y todo eso multiplicado por, nuevamente, entre paréntesis, 1 más gamma, ¿no? La letra griega se llama gamma, multiplicado por delta T, delta temperatura. Entonces vemos acá, nuevamente, área final, área inicial, coeficiente de dilatación superficial, ¿no? De superficie, y tenemos delta variación de temperatura, ¿no? Delta T, que sería la variación de temperatura. Si no vamos a dilatación volumétrica de volumen, ¿no? Entonces estamos hablando nuevamente del crecimiento o decrecimiento de un cuerpo en 3 dimensiones. La fórmula es la siguiente. Volumen final, ¿no? Es igual al volumen inicial multiplicado nuevamente 1 más beta multiplicado por delta T. Nuevamente viendo los significados de cada una de las letras, es volumen final, volumen inicial, beta es coeficiente de dilatación volumétrica y delta T es la variación de temperatura. Se dice que, ¿no? Se sabe, ¿no? Que beta podría ser 3 veces multiplicado alfa, ¿no? 3 veces multiplicado alfa. A lo que aquí deberíamos aclarar, ¿no? Que gamma es 2 veces multiplicado alfa. ¿Por qué? Porque estamos hablando algo de 2 dimensiones de una superficie. Y alfa es el coeficiente de dilatación de un cuerpo lineal, ¿no? Mientras que gamma sería de un cuerpo de superficie, de área, ¿no? Y sabemos que una área es al cuadrado, por esa razón es que hacemos 2 por alfa. En realidad porque tiene 2 dimensiones. Y de volumen que tiene 3 dimensiones, entonces decimos que es 3 por alfa. Ya. Acá sobre estas dilataciones de cuerpo sólido que serían lineal, de superficie y de volumen, ¿alguna consulta, alguna duda? Nótese que la fórmula sigue siendo lo mismo, lo único que cambia es el coeficiente, ya sea un coeficiente lineal o un coeficiente de superficie o uno de volumen, ¿no? Estamos hablando de alfa, gamma y beta. Dilatación de líquidos, digamos, ¿no? Entonces esto entra más teórico en el examen porque más las preguntas son sobre sólidos, ya que el líquido tiene que ver también sobre la superficie en la cual se encuentra el líquido, ¿no? Estaríamos hablando algo sobre volumen. A ver, el efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos, ¿no?
Al encontrarse su molécula con más libertad para moverse, el volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura, por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. Su presión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos. No estamos hablando del mismo, de la misma fórmula en los líquidos. Volumen final es igual a volumen inicial multiplicado, entre paréntesis, 1 más alfa por delta T, ¿no? Alfa es el coeficiente de dilatación del líquido. Entonces, esto tenemos que estar anotado para líquido. Cuando hablamos de cuestiones de gases, ¿no? Igual debemos hacer una medida relacionada al volumen, ¿no? Entonces, el efecto de la dilatación en los gases igual sigue siendo más evidente, dice. Los gases varían de forma clara su volumen tanto con la temperatura como con la presión, debido a que la fuerza coeficiente entre las partículas son más débiles que en los casos anteriores. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica en los sólidos. Entonces tenemos similar fórmula, volumen final del gas es igual al volumen inicial multiplicado a 1 más alfa sub T, ¿no? Multiplicado esto por delta T. Alfa sub T. Entonces, nuevamente, esto es volumen final, volumen inicial. Alfa sub T es el coeficiente de dilatación del gas a presión constante, ¿no? Asumiendo que la presión en la cual está el gas es una presión constante. Y delta T, nuevamente, la variación de la temperatura. ¿Alguna duda sobre acá? Dilatación de líquido y de dilatación de gases. Lo vamos a comprender un poco más cuando realicemos algunos ejercicios el día de mañana. Ahí terminando, hablaríamos un poco sobre el calor. Siempre ha habido una controversia acá, incluso cuando uno habla entre amigos, dice hace más calor, hace menos calor, ¿no? O hace frío, ¿no? Entonces, el calor es una energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro, las cuales se encuentran con temperaturas diferentes, ¿ya? Entonces, la calor, ¿no? Es una energía térmica, como hemos visto antes, o como le hemos dicho. Que esto es producido, digamos, ¿no? Por el movimiento de los átomos. Cuando un átomo comienza a moverse, comienza a generar calor, que esto es una energía térmica en realidad. Y la prueba evidente de una energía térmica es que ese cuerpo comienza a aumentar de temperatura, ¿no? Comienza a aumentar de temperatura. Lo que muchos decimos hace mucha calor, ¿no? Haciendo referencia a que el Sol está en una temperatura muy alta. Ya. Entonces, esta calor se transfiere de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Y generalmente el cuerpo que tiene mayor calor le transfiere al cuerpo de menor calor. Tal es así que deben encontrar un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio. Entonces, un cuerpo con mayor calor le va transfiriendo calor al otro cuerpo hasta estar en un punto de equilibrio, ambos, ¿no? Hasta tener una misma temperatura, si queremos llamarlo de esa manera, ¿ya? Entonces, como ven la ilustración,
el cuerpo uno, el amarillo, le está transfiriendo calor al cuerpo 2, que está de color celeste. Por la razón de que, ahora, cuando ustedes, una prueba evidente, decirlo así, cuando ustedes tocan un metal frío, ¿no? No quiere decir que ustedes están tocando en realidad frío, sino que al usted tocar el metal y este estar en una temperatura demasiado baja, ¿no? Pongámosle que 0 grados centígrados, automáticamente su mano, que le está agarrando el fierro, comienza a transferirle su calor de manera brusca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una deficiencia enorme entre un cuerpo y el otro, hay una brecha muy ancha que entonces nuestro cuerpo comienza a, a transferirle calor de golpe. Y eso, esa acción o ese fenómeno es lo que nosotros al tocar decimos, está muy frío, decimos, ¿no? Y ese rato, pero como decimos, no es que esté frío helado, sino que su temperatura es demasiado baja y nos está quitando calor a nosotros. Otro ejemplo de un cuerpo que usualmente nos roba calor es el alcohol. Si ustedes agarran el alcohol que han usado últimamente por pandemia, seguramente se han dado cuenta que algunos incluso le echan el alcohol en la frente, en la cara, o sea, todo el baño porque dicen hace mucha calor y comienza a bañarse de alcohol. Claro que deja una frescura en la piel, pero es porque el alcohol es tiene eh, una, una ebullición sensible al calor, no quita calor de golpe y se evapora, ¿no? Entonces no deja las partes del cuerpo sin mucha calor, ¿no? Por esa razón, dando la sensación de que no ha dejado, no ha quitado la calor. Bueno, en unidades de calor tenemos diferentes unidades de medidas, tenemos eh, calorías, ¿no? Que se define como la cantidad de calor que suministra un gramo de agua para aumentar un grado centígrado de temperatura, ¿no? Su abreviación es cal. Solo debemos saber que una unidad de magnitud del calor es caloría, abreviación cal, ¿no? Tenemos también la kilocaloría, su abreviación eh, cal, ¿no? De kilocaloría. Y también tenemos el BTU, British Thermal Units, ¿no? Que normalmente es la cantidad de calor que se suministra a una libra de agua para que aumente un grado Fahrenheit de temperatura. Entonces, el concepto de cada una de estas unidades no es muy necesario, simplemente saber que existe caloría, kilocaloría y BTU. Y tenemos una pequeña tabla de conversión de que un BTU es igual a 252 calorías y que una kilocaloría es igual a 1000 calorías, ¿no? Que es importante tener esto en nuestros formularios de fórmula. Siguiente, capacidad de calor. Es la cantidad de calor que necesita una sustancia para elevar su temperatura en un grado centígrado. Nuevamente, no necesitamos el concepto, sino saber que existe algo llamado capacidad de calor y que su unidad de medida o su abreviación es una C. Ya. Y la fórmula dice que la capacidad de calor es igual al calor suministrado dividido la diferencia de temperatura, ¿no? Donde Q es calor suministrado, que nos lo van a dar en el ejercicio, en la pregunta, y variación de temperatura, ¿no? Que es delta T, que es igual, nos lo van a dar en el enunciado. Y eso debería ser la capacidad de calor.
Esto no lo vemos en ejercicio de exámenes, sino que es algo conceptual para que ustedes sepan de que también tenemos estas magnitudes, ¿no? Calor específico es otra magnitud, ¿no? Que se abrevia o su unidad de abreviación es CE. ¿Ya? Es la cantidad de capacidad calorífica en la unidad de una masa, ¿no? C es igual, ¿no? A capacidad de calor, ¿no? Dividido entre la masa. O también otro equivalente, ¿no? De calor específico es el calor, ¿no? Dado, dividido entre paréntesis masa por delta T. Y tenemos una tercera fórmula gracias a esto acá, que sería esto acá, ¿no? El calor suministrado es igual a calor específico multiplicado por masa multiplicado por delta T. ¿Ya? Recuerden que Q es calor suministrado. ¿Ya? Entonces, todas estas son solo magnitudes de diferentes ámbitos hablando de la terminología. No lo vamos a ocupar mucho, solo es bueno que lo tengan en un formulario por si a veces en los ejercicios que haremos mañana mencionemos a calor específico, a capacidad de calor, ¿no? Como le dije, el examen entra más preguntas sobre dilatación volumétrica, superficial o lineal. E incluso hay una pregunta que dice, indique cuál es la fórmula de la dilatación lineal, ¿no? Y está ahí la respuesta escrita de esta manera, de esta otra manera y de esta otra manera. Incluso de otro tipo de manera que mañana lo vamos a practicar. Usted tiene que indicar cuál es el enunciado válido. Continuando. Propagación del calor, ¿no? Tenemos tres métodos de propagación de calor. Por conducción, ¿no? Es el calor que se propaga de un cuerpo a otro mediante las moléculas, digamos, ¿no? De molécula a molécula. Por ejemplo, cuando agarramos una taza de café, nosotros agarramos una taza caliente y hay una propagación de la taza, si está en mayor temperatura, nos pasa a nosotros su calor, ¿no? Y eso a nosotros sentimos que está caliente o decimos que está sumamente caliente y lo soltamos la taza. Pero en realidad lo que sentimos es el flujo de calor de la taza hacia nuestro cuerpo, porque nosotros estamos en menor temperatura. Por convección, dice, ¿no? La propagación de calor es la propagación de calor que se realiza mediante las moléculas del fluido transportando el calor a un punto a otro, ¿no? O sea, es dentro del fluido. Estamos hablando dentro del fluido. Hay un lugar donde está más caliente y otro lugar donde está menos caliente, ¿no? Entonces, mediante el fluido se van propagando el calor. Como ven en la gráfica, en la ilustración que vemos que cuando nosotros hacemos calentar una olla con agua, el líquido que está más cerca de la flama es el que está más caliente y comienza a elevar su temperatura hacia arriba, ¿no? En el líquido. Y eso entonces es convección. En realidad es el cambio de el flujo de calor en líquidos. Conducción es cuando dos cuerpos se tocan, ¿no? Cuando dos cuerpos se tocan. Convección es cuando a través del líquido va navegando el calor, ¿no? Y por radiación, ¿no? Se produce, ¿no? A gran distancia una propagación por medio de ondas electromagnéticas, ¿no? Y por ejemplo, el Sol hacia la Tierra nos manda mediante ondas de luces, ¿no? Y ondas electromagnéticas la temperatura que él tiene, su calor que él tiene. También acá en la ilustración podemos ver que si nosotros estamos cerca de la flama de fuego, podemos sentir, digamos, ¿no?
estamos mediante un ambiente, ¿no? Que está en una temperatura diferente a nosotros y nosotros comenzamos a recibir ese calor. También es, por decirlo así, como se hacen los pollos al espiedo, digamos, ¿no? Ellos no están sobre una superficie fría, perdón, de temperaturas altas, sino que están siendo calentados mediante la radiación del fuego o de las brasas en sí entonces. También ustedes pueden percibir cuando ya hay demasiada radiación calorífica, ustedes pueden ver que se distorsiona un poco la imagen visual de nosotros. O sea, ustedes ven como que el fuego comienza a hacer ondas, digamos, ¿no? Pero en realidad es que está comenzando a afectar a las luces que nosotros percibimos con la vista, haciéndonos pensar que están siendo ondas, como ven en esta ilustración. Y como punto final tenemos los cambios de fase, ¿no? Que son provocados por la calor. Entonces, los cambios de fase son fenómenos que consisten en el reordenamiento molecular de una sustancia, ¿no? Como consecuencia de ganar o perder calor. Decimos que está en fase de fusión cuando eh, un cuerpo que está sólido, ¿no? Se convierte a una fase líquida, cambia, ¿no? Cuando un hielo comienza a cambiar a hacerse líquido, entonces está en una fase de fusión. Decimos fase de evaporación cuando se realiza el cambio de una fase líquida a una fase gaseosa. Condensación o licuación, ¿no? Es cuando está en una fase gaseosa y se vuelve a una fase líquida. Solidificación, ¿no? Es el cambio de la fase líquida a la fase sólida, volviendo hacia atrás. Y tenemos algunos cambios de fase eh, especiales, llamémoslo así, o extraordinarios, que podríamos decir la sublimación o volatilización, que es el cambio directo de una fase sólida a una fase gaseosa. También llamamos sublimación inversa, ¿no? Que sería el cambio de la fase gaseosa a la fase sólida, sin pasar de la líquida. Y esto se ve más cuando hay un cambio de golpe de las temperaturas, digamos, ¿no? Que intervienen en esto, o de la calor, sin pasar a la fase intermedia que debería ser la fase líquida. Debemos saber que diferentes cuerpos o diferentes sustancias, ¿no? Los cuerpos tienen diferentes grados en los cuales ellos pasan a ser líquidos y pasan a ser evaporados, ¿no? Gases, o viceversa. Como le dije, el alcohol es un cuerpo que fácilmente pasa a ser gas, ¿no? Así con la temperatura ambiente ya comienza a hacerse gas. Pero al mismo tiempo es un cuerpo que tiene baja calor, baja temperatura. Entonces, estos son los conceptos teóricos. Le voy a pasar a la diapositiva para que repase nuevamente sobre termología, la unidad número 3. Y mañana vamos a hacer algún ejercicio de conversión de temperaturas, sobre dilatación de cuerpo lineal, de superficie y de volumen, y algún ejercicio basado en la capacidad de calor y el calor específico. Luego, lo otro concepto como esto entra en el examen. Hay un par de preguntas sobre esto de acá, también por acá. Entonces, esto es que ustedes lo puedan lograr repasar por si les toca algunas preguntas teóricas que igual vamos a realizar mañana y ustedes me van a responder. ¿Alguna consulta hasta acá?
Está todo claro. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Ya, listo. Entonces sería todo por ahora.